años y se le ha colocado alguna prótesis, como una malla, ¿no? Una hernioplastia, por ejemplo, inguinal, por ejemplo. Y esta clasificación, bueno, ya la impresión superficial, ¿no? Ustedes va a ser evidente que la vean, es una manera como de diagnosticarla, vamos a pasarlo, no vamos a aburrir con ello. La impresión de sitio quirúrgico profundo ya cuando estamos hablando de fasciitis, de compromiso ya de aponeurosis. Acá se ve incluso gas, crepita. El paciente aparentemente está tranquilo pero con mucho dolor, ¿no? Y súbitamente el paciente comienza a hacer hipotensión, taquicardia, fiebre importante, ¿no? Entonces de repente comienza a hacer fiebre nada más y aparentemente está tranquilo pero con mucho dolor. Uno toca el abdomen y está crepitando. Hay que tomar exámenes para ver justamente si no hay justamente esta infección de sitio quirúrgico profundo, y en algunos casos, como ven acá, es un diagnóstico ya, pero es un diagnóstico ya en el intraoperatorio. Bien, así. Y aparentemente la piel se ve bien, pero de poco a poco se va poniendo de esta forma, ¿no? Y si ustedes como ven en esta pierna van a ver, mira, todo el gas que tiene, usualmente asociados a bacterias anaerobias. Y la infección de órgano espacio es lo que ustedes comentaron, una colección intraabdominal, postoperatoria, que a veces se puede drenar por algún intervencionista o a veces tiene que llegar a una cirugía como en este caso. Siempre es importante que en cualquiera de estas infecciones hay que tomar un cultivo, ¿okay? Acuérdense siempre del cultivo, que es lo que siempre se olvida en mis residentes. A partir del quinto día aproximadamente, cuarto o quinto día, es los días donde hay una alta probabilidad de que haya una dehiscencia de anastomosis si no se cogió bien al paciente, si el paciente no tiene las condiciones adecuadas de repente de poder hacer una buena cicatrización de la anastomosis, o si la técnica no fue la adecuada, o si el hilo no fue el adecuado, ¿no? Múltiples factores, ¿no? Entonces tenerlo en cuenta. El paciente está oyendo bien y comienza a tener distensión abdominal, náuseas, vómitos en el quinto día postoperatorio de esta gastrectomía, significa que probablemente hay un problema, pudiera haber un problema de dehiscencia, ¿no? Fiebre pudiera haber, si es que no tiene un drenaje, de repente no se va a ver. Entonces, dependiendo del día postoperatorio, es que más o menos uno va a poder orientarse a qué complicación vamos a tener, y de acuerdo a ello vamos a solicitar exámenes y vamos a comenzar obviamente una terapia determinada, ¿no? Es un estudio, eso se lo dejo ahí. Importante el tratamiento de la causa, el tratamiento de la fiebre y lo que sea relacionado. Dentro de las complicaciones postoperatorias, vamos a ir rápido acá, pueden ser neumonías. Recordad que las cirugías, laparotomías y toracotomías tienen mayor riesgo a hacer problemas respiratorios. Hay complicaciones digestivas. Los hilios, en cirugía digestiva, los hilios fisiológicos no van más allá de las 72 horas. Si el paciente sigue con hilio después de las 72 horas, alguna complicación puede existir. Puede ser de que esté asociado también a un problema tan simple como alteraciones hidroelectrolíticas, como es hipocalemia o hipercalemia. ¿Okay? Bueno, ¿qué cosa asocia al hilio en un postoperatorio en general? ¿Hipocalemia o hipercalemia? Ayer hicieron la clase. Hipo, ¿no es cierto? Entonces es importante también, si el paciente que hace hilo, tomar esos electrolitos, ¿no? A ver cómo están, ¿no? De repente el problema es ese y solucionamos eso y se soluciona el hilo. Como pudiera ser de que no, y que de repente hay una obstrucción mecánica. De repente hicimos una resección de intestino, de estómago, y de repente no se ve la brecha mesentérica y por ahí se metió el ácido y hizo una hernia interna, por ejemplo. Entonces el paciente hay que operar nuevamente, hay que entrar a sala nuevamente de operación. La hemorragia digestiva alta, como una úlcera de estrés, también puede existir. La impactación fecal, a veces el paciente está obstruido, hay que operarlo, no hay que operar, hay que hacer un tacto rectal y después enemas y va a solucionarse el problema del paciente. Diarreas asociadas a antibióticos, ¿no? Asociadas a situación difícil, tener en cuenta sobre todo la clindamicina y penicilinas asociadas. El tratamiento básicamente es el metronidazol. También pueden haber complicaciones renales, son algunas de las complicaciones que pueden existir, ¿no? Que comentábamos de que a veces, y de hecho después de cirugía va a haber un aumento per se de la hormona antidiurética y esto va a disminuir el volumen urinario. Entonces es importante ver el flujo urinario del paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo al flujo urinario, uno verá si está orinando bien, o hay una oliguria, o hay una tendencia a la oliguria, si hay una tendencia a la anuria, y tenemos que ver, ¿no? Si el problema es prerenal, hay una hipovolemia, el problema es renal, hay un problema de necrosis de repente asociado a medicamentos, o de repente es postrenal, de repente se hizo una histerectomía y me llevé los uréteres y los ligué, o una sigmoidectomía y también no reconocí el uréter, una falla técnica, ¿no? Igualmente lo ligué y obviamente el paciente no va a orinar, pero con un problema postrenal. En este vídeo es cuando ahí se ve cómo hacen la espirometría de incentivo del paciente, yo sea de paso, para que lo miren también. Bien.
preguntas, dudas? ¿Nada? Los días de fiebre es muy exclusivo, o sea, es muy difícil que pueda encontrar, por ejemplo, estrés postquirúrgico, o bueno, no sé, sí, trombosis o tuve los primeros días o inmediato. Es poco probable, porque usualmente los dispositivos, o sea, los catéteres te van a dar infección no el primer día, sino cuando ya lo tienes un tiempo determinado, ¿no? Usualmente es más de 2, 3 días, 4 días. Entonces, ahora, que tú puedes encontrar una infección urinaria en el 10.º día, sí puede ser, ¿no? Pero digamos de que si en el primer día postoperatorio encuentro una infección, encuentro fiebre, no voy a pensar en una infección urinaria de inicio. Ahora, cuando hablamos de que en el postoperatorio 1 es lo más frecuente, ¿no? En medicina no todo es absoluto, entonces puede haber algunas cambios, pero obviamente más o menos lo que yo voy a ir pensando por cada uno de los días. Igualmente, una dehiscencia de anastomosis en el primer día postoperatorio es bien raro, salvo que la técnica haya sido malísima, ¿no? No llevaron el curso de técnica operatoria, entonces pudiera pasar. Pero sería rarísimo, ¿no? Y es un problema de técnica, o un problema también, actualmente utilizamos endograpadora. De repente la endograpadora no funcionó bien y se abrió, por ejemplo. Pero es excepcional. Usualmente los problemas se los dan la dehiscencia a partir del 5.º día, más o menos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos y chicas. ¿Nada? ¿Preguntas, dudas, comentarios? A ver, brevemente vamos a ver este caso, ¿ya? Es una paciente de 60 años. Ustedes ya llevaron trauma, ¿no es cierto? Claro, ya llevaron. Lo que no llevaron, ya no podemos. Entonces, es una mujer de 60 años, obesa, IMC 30, hipertensa, sin alergias a medicamentos, que presenta una fractura de ¿dónde? Con desplazamiento de fragmentos, una caída de escalera. Se cayó. Le hacen sus exámenes preoperatorios, llega a la emergencia del hospital donde usted esté, le hacen evidentemente ven eso, dicen que hay que operarla, ¿no? Porque hay un desplazamiento, no se puede hacer la reducción, le hacen todo su preoperatorio, sus encajes son normales, ¿no? Entonces se realiza obviamente su cirugía, le pone su yeso y ya, el paciente está bien. Le ponen sus indicaciones postoperatorias, ustedes están con el doctor de medicina, están con el residente y bueno, le ayudan incluso a hacer su receta, ¿no? Le ponen su antibiótico para el dolor, porque les va a doler, pues evidentemente. En el postoperatorio 2 usa con disnea súbita, dolor torácico, lipotimia, somnolencia. Funciones vitales en 7.5, 70-50 de la presión, frecuencia cardíaca taquicárdica en 125 y una frecuencia respiratoria en 35. ¿Cuál es el diagnóstico? T, ¿no es cierto? Ahí nomás es cantadísimo, esto es un T. La pregunta es, ¿se puede evitar? Este paciente, ¿qué riesgo, según Caprini, tendría de hacer tromboembolismo? A ver, ¿qué dice Caprini? ¿Cuántos años tiene el paciente? Miren el 60, ¿no es cierto? ¿Y ahí cuánto tiene? El paciente es obesa, ¿no es cierto? Sí. Índice de masa más de 25, tenía como 30, ¿no es cierto? Otro punto. Ahí nomás tiene. ¿Qué cirugía, qué problema tiene una fractura de la pierna, ¿no es cierto? 7 puntos. Con 7 puntos, ¿qué grado de...? Alto grado, ¿no es cierto? Entonces, ahí que teníamos que hacer anticoagular. El anticoagular. Además de eso, el paciente creo que es hipertensa, ¿no? Tampoco le dimos un antihipertensivo para ¿cómo se llama? Para que bajara su presión o estabilizar. Entonces, tener en cuenta mucho el paciente. ¿Por qué? Porque lo que pasa en las cirugías es que ahí siempre va a haber, o sea, como un efecto fisiológico, va a haber, como hay una herida obviamente y van a tener que hacerle una reconstrucción, lo que puede ser, siempre va a haber un aumento de la adhesividad plaquetaria, ¿no? Y con esto aumenta la coagulación y la fibrinolisis. Y al haber eso hay una tendencia procoagulante. Entonces, evidentemente, obviamente, en pacientes que no tienen mucho riesgo se estabiliza eso, pero en pacientes que sí tienen riesgo, eso va a ser más que menos, por así decirlo. Entonces tienen mayor riesgo. Entonces tenemos que comenzar algún tipo de conversión fibral, probablemente, ¿no? O de repente, en este caso, que sea alto riesgo, también podría ser con heparina de bajo peso.
Entonces, obviamente, necesitaremos unas medidas de compresión, cuanto menos en el otro miembro, porque en el miembro que no está operado no se va a poder hacer nada. Lo ideal sería tener compresión neumática intermitente, cuanto menos en otra pierna, no lo tenemos, pero bueno, y bueno, sí es importante la anticoagulación profiláctica, si apenas se puede. Y bueno, obviamente este paciente no se va a poder deambular, pero cuanto menos sea menos efectivo, cuanto menos con la otra. Algunas cosas sobre esto. Bien, chicos, preguntas, dudas, comentarios, finales. Una consulta, a propósito de, levanten la mano todos los que quieran ser, cuando sean grandes, quieren ser clínicos. ¿Cuántos quieren ser clínicos? Levanten la mano, pero ¿quieren ser clínicos? Algunos. Ya, bajen la mano. ¿Quiénes quieren hacer alguna especialidad quirúrgica? Hay más cirujanos, bajen la mano. ¿Quiénes quieren hacer alguna labor administrativa? No sé quién es el gerente de hospital, el ministro de servicios. Y hay uno, sigue estando el último. Bien, chicos, bien. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Quién quiere ser ginecólogo? Ginecólogo. Yo, pediatra. Pero todavía no he llevado, ¿no? Ya, bueno, bien. Bien, chicos, solamente culminar diciéndoles que el conocimiento es un importante recurso en la organización de los elementos necesarios, ¿no? Saber movilidad del paciente, enfermedad de que se va a realizar la cirugía a realizar. Lo importante es tener un diagnóstico certero, o sea, nuestro diagnóstico tiene que ser lo más cercano a la realidad. A ver, silencio, chicos. Y eso va a ser fundamental para la toma de decisiones. La idea con los exámenes que tomamos no es prepararlos para el examen, sino prepararlos para la vida. O sea, mañana no van a tener una hoja para que ustedes marquen la alternativa correcta. En 2 años, bueno, en 2 años van a tener un paciente si todavía son internos, no van a tener todavía colegio médico, pero en 3 sí. Y en 3 van a decidir, ustedes van a decidir si el paciente vive o si el paciente no vive. Si el paciente se complica o no se complica. Si el paciente tiene secuelas o no tiene, y de qué depende de ustedes mismos, ¿no? De su estudio, de su trabajo, de estar ahí con el paciente a cada momento que se pueda. Bien, chicos, depende de ustedes, esperemos que su paciente